Hola, soy la doctora Elizabeth Ramos Raudri, soy médico genetista y neurogenetista y el día de hoy quiero compartirte las principales condiciones neurológicas en donde debemos de descartar que la causa sea genética. Y esto es muy importante porque suele pasarse desapercibido los diagnósticos genéticos y por lo tanto la oportunidad de dar el tratamiento adecuado al paciente, el asesoramiento genético y hacer los estudios adecuados tanto al paciente como a la familia. Entonces, la primera causa es parálisis cerebral infantil. La parálisis cerebral infantil suele tener un 85% de las veces un origen genético, es decir, que el diagnóstico real es una condición genética que no se está diagnosticando y que se le dice al paciente que tiene parálisis cerebral infantil porque le faltó oxígeno al nacer o porque nació prematuro y se complicó. Y bueno, sí pudo haber faltado oxígeno al nacer, sí pudo haber nacido prematuro y haberse complicado, pero muchas de las condiciones genéticas predisponen a que el paciente nazca con hipotonía y favorezca que, estos problemas en la oxigenación y que le falte oxígeno durante algunos minutos al nacimiento, o bien favorezca la prematurez en el paciente y por lo tanto presente parálisis cerebral infantil. Entonces es muy importante que todo paciente con parálisis cerebral infantil sea valorado en neurogenética y se busque una causa genética. Entonces, si se descarta la causa genética, entonces sí puede quedar con diagnóstico de parálisis cerebral infantil, pero una vez descartada, antes no. Otra de las condiciones que es muy frecuente y que pasa desapercibido y debemos de considerar es en los pacientes con problemas de aprendizaje o con discapacidad intelectual. Los pacientes con problemas de aprendizaje pueden ir desde problemas de aprendizaje muy leve o bien hasta el diagnóstico de discapacidad intelectual. Antes de diagnosticar discapacidad intelectual, el paciente los primeros 5 años de vida es diagnosticado como retraso global del desarrollo o retraso psicomotor. Entonces, todo paciente que tiene retraso global del desarrollo o retraso psicomotor o que llega al diagnóstico de discapacidad intelectual, se le debe de buscar una causa genética. Entonces, si no se ha buscado la causa, si no se ha descartado, no se puede decir que no es de origen genético y por lo tanto se debe de referir al neurogenetista. Y bueno, el otro de los diagnósticos de las causas principales de las condiciones neurológicas es la epilepsia. En la epilepsia, más del 30% de los pacientes con epilepsia, su origen es genético. Y hay que recordar que estas causas neurológicas aplican tanto a pacientes pediátricos como a pacientes adultos. Entonces, en todo paciente que tiene epilepsia, hay que descartar una causa genética. Porque además hay algunas causas genéticas que tienen tratamientos específicos o bien que ciertos tratamientos antiepilépticos de uso común no deben de ser usados en esas condiciones genéticas porque empeoran el pronóstico y la calidad de vida del paciente. Entonces, esto es muy importante. Otra de las causas en las cuales hay que buscar siempre si hay alguna condición genética es en los trastornos del movimiento. Y los trastornos del movimiento se pueden presentar de niños o se pueden presentar en la etapa adulta. Y bueno, en el canal tenemos un video específico sobre trastornos del movimiento donde pueden revisar cómo algunas encefalopatías epilépticas de origen genético pueden dar como complicación alteraciones en el movimiento o bien algunas condiciones del neurodesarrollo como autismo también cursan con alteraciones en el movimiento como serían los movimientos estereotipados, pero también hay condiciones genéticas que dentro de sus manifestaciones principales están los movimientos anormales. Entonces, ante movimientos anormales en pacientes pediátricos o adultos, hay que descartar una causa genética. Otra de las condiciones es la ataxia. La ataxia entra dentro de esto de los movimientos anormales, pero vamos a mencionarlo en punto aparte
porque es muy frecuente encontrar inestabilidad en el habla, en el movimiento de los ojos, en los movimientos de las manos o en la marcha. Y ante ataxia se debe de descartar causas genéticas porque son muchísimas las causas genéticas y es algo complejo hacer el diagnóstico, entonces mientras no se haya descartado, no se puede decir que no es de origen genético. Y otra de las manifestaciones de las condiciones neurológicas es las demencias. Las demencias, existen diversos tipos de demencias y es importante evaluar a detalle al paciente y la historia clínica y buscar condiciones genéticas. Hay casos en donde no es tan claro la herencia, el componente hereditario de la demencia, pero con una buena evaluación se puede determinar si es una demencia que se está heredando o es una demencia esporádica. Bueno, la otra de las causas que hay que considerar es una esclerosis múltiple, pero con presentación atípica. Y hay que evaluar detalladamente en todas estas presentaciones atípicas de esclerosis múltiple a los pacientes y recordar que se pueden presentar desde edades tempranas, en la etapa adulta temprana o en etapas pues geriátricas, y debemos descartar condiciones genéticas. Y también las neuropatías periféricas. Es muy importante ante una neuropatía periférica descartar que se trate de una condición genética. Y bueno, esas son las principales causas neurológicas donde es muy frecuente que tengan un origen genético y no se diagnostique y por lo tanto no se le dé el asesoramiento adecuado al paciente, el tratamiento, ni hablemos de los pronósticos o evitemos complicaciones que podamos evitar por falta de un diagnóstico certero y oportuno. Y bueno, muchas gracias por estarnos oyendo en nuestro canal. Si tienes cualquier duda, puedes contactarnos y estamos a tu disposición. Gracias. Hasta luego.